Tenemos el gusto de tener a Paulina Soto, quien es psicóloga, magíster en Psicología Educacional y profesora adjunta del Departamento de Psicología de la Universidad de Concepción, para hablar justamente de la convivencia escolar. ¿Cómo estás, Paulina? Es un gusto que puedas estar con nosotros aquí en la Comunidad del Contenido. Hola, muy buenas tardes, Constanza. Para mí también es un agrado poder estar en esta ocasión y poder aportar con algunas ideas. Así es. Bueno, primeramente como madre, yo creo que muchas deben sentir un poquito lo mismo que yo y que todas las personas que hoy han decidido mandar, ¿cierto?, a sus hijos de manera presencial. ¿Cómo podemos a ellos prepararlos de la mejor manera para todo este desafío que implica este retorno, luego de haber vivido una pandemia, luego de ya estar quizás sumergidos más en el tema de la virtualidad y sin tener tanto contacto con los compañeros, ¿cierto?, hace ya mucho tiempo? Sí. Mira, la primera sugerencia que nosotros estamos entregando a nivel de la psicología educacional, sobre todo, que es el área que me compete, es que no desestimen los tiempos de conversación con sus hijas y con sus hijos. O sea, es necesario que puedan intencionar en las familias rutinas de encuentro formales. Cuando digo formales es que yo me dedico a convocar a la familia y no necesariamente a inducir preguntas, ¿verdad?, de cómo te fue, qué hiciste, qué aprendiste, sino que conversemos. Te cuento que yo, por ejemplo, hoy día tuve ciertas actividades en mi trabajo, quiero saber cómo lo pasaste tú hoy día, es decir, preguntas que apunten más. Te escuchamos bien, parece que estamos con algunos problemas de conexión. Sí, creo que vamos a en cualquier momento tomar la conexión, ¿verdad?, con nuestra psicóloga Paulina Soto. Estamos hablando de la importancia de, en estos momentos, tener la posibilidad de armar ciertas reuniones familiares, ¿cierto?, con los integrantes de la familia, poder conversar sobre las cosas que van pasando con cada uno de los integrantes durante el día, en vez de estar haciendo estas preguntas de cómo te fue, qué hiciste, te pasó algo, ¿verdad? ¿Por qué esta diferencia? ¿Por qué armar esta posibilidad de convocar a la familia y conversar en vez de solamente hacer las preguntas de manera aislada? Porque tenemos que recordar que la infancia y la adolescencia tuvo un paréntesis de su desarrollo natural durante 2 años de pandemia. Eso quiere decir que, de alguna manera, todas las variables que están asociadas a la madurez neuropsicológica y que está mediada por los procesos sociales se vio interrumpida. Y si nosotros pensamos que retornar a la presencialidad en estas condiciones de verse a diario significa que volvemos a la normalidad, estamos equivocados. Esa es la visión adultocéntrica. Es decir, las personas adultas puede que nos cueste un poco menos o que tengamos más ganas de volver a este encuentro presencial de las rutinas habituales. Pero el desarrollo infanto-juvenil en el contexto escolar necesita recuperar el encuentro y por lo tanto necesita recuperar el normal proceso de crecimiento, no solo de las estructuras neuropsicológicas, sino que del aprendizaje socioemocional. Y eso lo da necesariamente que tengan sensación de bienestar en estos espacios que son los espacios escolares. Entonces, si como mamás o papás estamos más pendientes de saber si les fue bien o mal, estamos dando la señal que queremos que retome rápidamente el proceso de éxito académico. Y esto también va para las instancias educativas de los establecimientos escolares. La atención emocional de 2 años no se va a canalizar en un día o 2 días, va a ir brotando, de cierta manera, en la medida que yo le doy espacios de expresión legítimos. Paulina, mira, estamos hablando de un punto fundamental hoy día, que es quizás probablemente una de las cosas más importantes de poder dialogar con los propios padres que hoy día nos están acompañando. Por ejemplo, tengo el caso de un pequeñito que tiene 4 años y que sus primeros días de clase, un niño lo empujó, después el otro día de clases lo echó del grupo mientras estaban jugando. Y la profesora habla de una normalidad, que eso es normal porque están muy estresados los niños y que los padres no deben preocuparse. Pero ¿en qué mundo cabe que un padre no se preocupe si es que justamente su hijo está siendo víctima a los 4 años de algo así? ¿Cómo poder como padres saber si está bien o no está bien? Si digamos los profesores en este caso tienen razón con esta respuesta de decir que finalmente es algo normal lo que está ocurriendo. ¿Cómo llegar a ese punto de equilibrio para saber si nuestro hijo efectivamente está bien o es parte de lo que debería estar aconteciendo? Preguntémosle, porque también tengo un rol de madre yo, preguntémosle a nuestros hijos, ¿cómo te sientes?
Esa es la pregunta clave que hay que hacer. Claro. ¿Cómo te sientes? No cómo te fue. Y lo otro, normalizar acciones, claro, de conflicto. Tenemos que tener el cuidado de no confundir el conflicto con la agresión. Los conflictos diarios son parte del proceso psicosocial en la escuela, pero la agresión debe ser un acto que siempre debe llamarnos la atención. El rol de las personas adultas es que se logre aprender que un conflicto no necesariamente tiene que terminar en agresión o violencia. ¿Ya? ¿Cómo podríamos detectar la diferencia entre lo que es un conflicto y lo que termina siendo una agresión? Porque claramente no solamente la agresión es física, también es psicológica. ¿Cómo poder hacer digamos, esta separación para que nos vaya quedando súper claro? Y no normalizar el mal llamado conflicto cuando es con agresión o está siendo sistemático en el tiempo. Exacto. Porque hay personas que llaman conflicto a algo que lleva larga data. Y el conflicto lo que son diferencias de posturas, son diferencias de opinión, diferencias de enfoque, si se quiere, donde no llega al límite del daño de la dignidad de la otra persona. Cuando traspaso el límite de la dignidad de la otra persona, entonces ya no estoy hablando de un mero conflicto, sino que también estoy hablando de conductas que agreden al otro en su integridad física o psicológica. Y ojo, que esto es súper importante, las personas adultas, mamás y papás, modelamos la resolución de conflictos. Es decir, si nosotros vemos en las calles en la mañana ahora, y yo como mamá o papá voy en la micro con mi hijo y peleo con el conductor de la micro, o voy en el auto conduciendo y peleo con las personas que están en la calle y que no me dejan avanzar y les digo garabato o expreso toda mi ira en ese momento, yo estoy modelando que esa es la normal forma de relacionarse con alguien que no está en el mismo enfoque que yo. Y ese es el error. ¿Entiendes? Sí. O sea, nunca se puede validar ni normalizar la transgresión de la dignidad de otra persona. Me queda muy claro y yo creo que a los padres que hoy día están viendo el programa también. ¿Cómo poder quizás orientar a nuestros niños a la hora de estar enfrentados durante todo este año a la presencialidad, pero en una pandemia? Donde el contacto no va a poder ser el mismo con los amigos, con los compañeros, donde vamos a tener que estar con mascarilla, donde nos vamos a ver la mitad nomás, ¿cierto? Donde no nos vamos a poder expresar quizás las emociones físicas que siempre se expresan los niños. ¿Cómo poder ayudarlos a enfrentar una llegada a clases, pero desde una pandemia? Estamos nuevamente con problemas de conexión con Paulina, nuestra psicóloga, pero vamos a intentar devolver, ¿cierto?, con esta conversación que me parece que hoy día es prioritario. La diferencia entonces entre el conflicto que puede tener, ¿cierto?, los compañeros de trabajo o, ¿cierto?, cuando ya estamos frente a una agresión. Lo que yo le preguntaba a Paulina, ya estás de vuelta con nosotros, ¿verdad? Lo que yo te consultaba a continuación es justamente cómo preparar a nuestros hijos, ¿cierto?, a esta presencialidad, pero no es una presencialidad cualquiera, sino que estamos hablando en una presencialidad donde todavía está la pandemia, donde todavía hay protocolos, donde todavía estamos ciertamente expuestos, estresados. ¿Cómo poder ayudarlos desde casa? Es que hay que diferenciar, y aquí cuidado con que nuestra mirada de adulto, de nuevo, es lo que llamamos el enfoque adultocéntrico, haga una interpretación de lo que ellos y ellas necesitan. El niño más pequeño, si ustedes se fijan, se acostumbró más rápido que nosotros al uso de la mascarilla, por ejemplo. Y por lo tanto, para los niños más chicos, estoy hablando de educación parvularia, de los primeros niveles de educación escolar, el tipo de rutina en pandemia le es más familiar. No así con nuestros adolescentes que tuvieron que pasar de un contacto muy expresivo, de mucho abrazo, tuvieron que pasar a la instancia social y al uso de mascarilla. Entonces, lo primero es que nosotros vayamos detectando la necesidad desde la etapa evolutiva en que están nuestros hijos. Más atención en particular con el efecto en los adolescentes, porque para ellos el grupo de pares es súper importante para su desarrollo, para el logro de su identidad. No así con los más pequeños, donde sus tareas evolutivas no necesariamente tienen que ver con los pares, sino que como las personas adultas les vamos facilitando el descubrimiento del mundo. Entonces, frente a la presencialidad, reforzar en nuestros hijos e hijas el cuidado, porque para ellos ha sido menos tortuoso que para nosotros, pero sí siempre la expresión de ideas, que aprendan a expresar las ideas de lo que necesitan. Y de la adolescencia en adelante, es decir, la adolescencia parte en la pubertad, ¿verdad? Desde ahí en adelante
siempre usar preguntas reflexivas. ¿Cómo te sentirías tú si el contagio llegara a la casa y con eso nos enfermáramos todos? ¿Qué sientes tú en la casa, en el colegio, cuando te quisieras abrazar a tu compañero y no puedes? O sea, preguntémosle qué les pasa. Repito a lo que les dije al inicio. Preguntemos qué sienten. Es necesario que podamos abordar y hagamos una escuela, si se quiere, desde la casa, de aprender a expresar los sentimientos. Porque un colegio, por mucho trabajo que haga, Exacto. y el colegio que sea, no va a poder hacer esa parte que las familias sí somos responsables de modelar, una buena expresión de sentimientos y de emociones. Sí, y pucha que es difícil inculcar en las familias esta necesidad de, como tú bien dices, desarrollar la capacidad de sentimientos, de emociones, ¿no? No solamente vivir el día a día del almuerzo, de la cena, de la once con nuestra familia, sino que aprender a que vayan soltando las cositas que les van ocurriendo, ¿no? Cómo se sienten, cómo están realmente parados frente a un diario vivir. Y por lo mismo mi pregunta también hoy día es, la misma juventud termina ensimismándose o aislándose justamente por eso, por esa falta de desarrollo emocional que la familia nunca tiene. Por eso a los 14, 15, 16, 17 años los niños terminan muchas veces, ¿cierto?, encapsulándose en sus vidas y no son capaces ya de poder confiar en sus padres. Lo que pasa es que ahí hay una tarea también del desarrollo adolescente en que necesita más espacio. Y objetivamente tiene que tener más espacios de pensamiento y reflexión, y es natural y es esperable que se vayan a sus dormitorios, ni se quieran aislar un poco de la familia. Pero tengo que poner especial atención cuando ese aislamiento es permanente, pasan los días y mantienen ese aislamiento y empiezan a tener rechazo sistemático con la familia y empiezan a dejar de realizar actividades que le llamamos de sano placer. Ahí yo tengo que poner atención. Tengo que poner atención en que yo tengo que gestionar un proceso de compartir con mi hijo a solas en silencio. ¿Cómo sin necesidad de hablar a veces. ¿Cómo acercarnos en silencio, como dices tú? Ansiosas como mamás y papás, y empezamos a preguntar y preguntar y preguntar, y cuando no nos responden, a veces nos podemos enojar porque queremos ansiosamente también saber cómo ayudar. Yo les diría que en esos casos, a veces un buen silencio, viendo una serie, leyendo, estando al lado, vale mucho más que una serie de preguntas que no van a tener la respuesta que nosotros vamos a andar buscando. El espacio de confianza se construye paulatinamente. Y aquí va para las mamás y papás de hijos más pequeños. Tú lo construyes durante toda la vida. En la adolescencia, el hijo o la hija va a seguir sus tareas del desarrollo, pero en los momentos frágiles va a buscar a sus padres. Si no ha sido así, obviamente que en los momentos frágiles va a intentar buscar quién le pueda dar esa respuesta. Y ahí también tenemos que hacer un esfuerzo de no perder la paciencia, y subrayo esto, de no perder la constancia. Nunca rendirnos, pese a lo difícil que pueda ser la adolescencia. Cuando estamos frente a la mala conducta, incluso a niños violentos, a niños con problemas conductuales, justamente frente a esto, frente a que los han dejado estar mucho tiempo, han tenido quizás algunos episodios en sus colegios, en sus propias vidas, ¿no? ¿Cómo poder ayudar a nuestros hijos si están siendo justamente, primeramente, si están siendo violentos con el resto o si están siendo probablemente violentados? Hemos muchas veces visto casos de bullying de niños que terminan, ¿cierto?, lamentablemente suicidándose porque ya no dan más. ¿Cómo podemos entender y ayudar tanto al violento como al violentado? Súper clave, porque lo que no podemos hacer, y es lo que frecuentemente vemos en los colegios, o sea, tengo la oportunidad de tener información de varios colegios, es que los padres toman postura por su propio hijo, y eso se entiende. Claro. Uno protege el suyo, claro. Pero no hay que perder de vista que por difícil que sea, la otra familia va a hacer lo mismo con su hijo y con su hija. Los adultos, ojalá aprendamos alguna vez a tratar de coordinarnos y ponernos de acuerdo, de aceptar si mi hijo violentó a alguien, significa que tengo que ayudar a mi hijo a reparar ese daño y no a ponerme a la defensiva. Si mi hijo es violentado,
obviamente pedir todos los apoyos y ayudar, pero también acoger si existe la intención de reparar ese daño. Porque hoy día mi hijo, que pudiera ser una víctima de daño, mañana podría ser alguien que maltrata. Es así de frágil la adolescencia. Hoy día hemos visto muchos colegios que están con situaciones de desborde emocional y terminan, como vemos aquí en la escena que muestran ustedes, con golpes. Claro. Eso es porque, repito, durante 2 años estuvieron contenidos en su desarrollo. Exacto. Es lo que coloquialmente se le llama la mechita corta. Nuestros adolescentes están con la mechita corta, pero nosotros tenemos que también trabajar eso en casa y hacer un esfuerzo por también no estar con la mechita corta en casa, porque ¿dónde va a poder desahogar esta contención que tuvo de impulsos? El adolescente es impulsivo, por eso que de repente responde mal. Claro. Y nunca validar. De repente hemos escuchado culturalmente decir, es que no me gusta acusar. Acusar significa que yo pido ayuda porque algo me hizo sentir mal. Claro. Y en el mejor de los casos puede haber un adulto o una adulta que va a ayudar a entender la situación para que esto que podría ser un pequeño conflicto no termine en agresión. En el peor de los casos hay adultos que minimizan este tipo de cosas y otros que hipervigilan frente a cualquier cosa. Claro, están los dos extremos. Tenemos que ponernos de acuerdo. Ya. ¿Qué equipo es fundamental dentro de un establecimiento educacional para que estas cosas puedan ir, ¿cierto?, equilibrando, regulando por parte, ¿cierto?, de los mismos alumnos? Sí. Mira, yo quiero ser súper clara. Tenemos que cuidar también la salud mental docente, porque la exigencia que tiene nuestro profesor y profesora hoy día es altísima, no solo de entregar ciertos contenidos curriculares y cumplir metas académicas. Además, tiene una serie de exigencias desde las familias. Y uno puede ver de repente que lamentablemente hay profesores y profesoras que tienen que asumir más tareas de las que uno podría pensar que debería asumir un docente. ¿Y por qué digo esto? Porque para eso tenemos que haber equipos que apoyemos a los estudiantes, a los docentes y a las familias. Entregarles las herramientas que necesitan para hacer esta contención que hoy día todos necesitamos. Y este equipo habitualmente está conformado por psicólogas, psicólogas, orientación, en algunos casos, la dupla psicosocial incluye en ocasiones al asistente social, el trabajador social. Hoy día los terapeutas ocupacionales deberían tener un rol fundamental dentro de los colegios, todos, públicos, privados, y tener en cuenta que la convivencia escolar implica versatilidad, equipos que estemos preparados para todos los frentes. La contención socioemocional de nuestros chiquillos, de nuestros docentes, de nuestras familias, autocuidarnos también. Los equipos tenemos que autocuidarnos, hacer espacios de distensión, de compartir lo que sentimos, y como repito, y es algo que vemos también siempre con los chicos que les hago clases, nuestros colegas que digo yo están en preparación de pregrado, desde la psicología educacional la versatilidad se entiende como que yo estoy dispuesto a hacer cualquier tarea que vaya en beneficio del desarrollo escolar. ¿Para qué? Para un bienestar, para una formación ciudadana de todos y de todos. Entonces, estos equipos tienen que estar formados por personal competente, y voy a decir algo que podrá sonar cliché, pero con mucha vocación, porque se requiere paciencia, se requiere alta tolerancia a la frustración, se requiere un excelente sentido de equipo, de cooperación interdependiente entre los miembros del equipo, de perfeccionamiento permanente, porque los jóvenes van cambiando, las sociedades son dinámicas, y qué bueno que así sea, porque se supone que cambiamos hacia un mejoramiento. Claro. Entonces, yo diría que esos son como los elementos fundamentales y qué tipo de profesionales deberían estar en estos equipos que ayudemos en los colegios a llevar a cabo esto, que por lo demás es un proceso tremendamente bonito. No todo es daño, no todo es agresión, no todo es violencia. Hay un montón de aspectos del desarrollo escolar hoy día en retorno presencial que han sido muy buenos. Y por ejemplo, que hay estudiantes que se recuerdan de las caras de sus docentes y que les ha agradado volver a verlos. Por ejemplo, que hay docentes que logran identificar a esos estudiantes que han crecido y les da alegría verlos. Sí, estamos también, bueno, analizando junto a Paulina la importancia del retorno a clase, de qué manera poder ayudar, ¿cierto?, a nuestros niños a que sea lo más positivo posible.
ahí creo que ya retomamos la conexión contigo, Paulina. Quería preguntarte también cómo poder también tener temas que incorporar dentro de la sala de clase que no solamente sean las materias, sino que también podamos inculcarle a los niños empatía, el mismo trabajo en equipo, para así poder, de cierta manera, sacar de una vez por todas todo el daño y todas las cosas negativas que muchas veces los niños se ven expuestos, porque solamente les enseñan materias de clase. Sí. ¿Qué otras cosas crees tú que son necesarias como herramienta para que los niños se lleven mejor, para que haya cierta mayor evolución emocional? Hay algo que yo siempre rescato del central lugar que tiene la educación parvularia. No importa la edad que tengas, pero iniciar la rutina con un saludo y un juego es suficiente para motivar y activar un montón de funciones cognitivas y para la disposición emocional también. El saludo en la mañana, hagamos 5 minutos de rutina, por ejemplo, de preguntar, hoy día la palabra clave es desayuno. Vamos a mencionar todos un elemento del desayuno que nos gustaría o que comimos o que no alcanzamos a comer. Claro. Y esos 5 minutos son suficientes para activar procesos que te van a disponer para el aprendizaje. Y no solo el aprendizaje curricular, el aprendizaje socioemocional, que es ahí donde está la clave para que podamos mejorar la calidad en nuestras escuelas. Y eso, pero para eso, también es cierto que desde las estructuras de gestión y liderazgo educativo tienen que facilitar que estas rutinas puedan darse. Hay que crearlas, hay que disponerlas. Y por eso yo siempre digo, los docentes les toca una tarea tremendamente difícil, más de lo que una mamá y una papá puede creer. Tiene que responderle a los estudiantes, tiene que responderle a los apoderados, tiene que responderle a los jefes. Exacto. ¿Entiendes? Y entonces a un docente que parte en la mañana así, también le hace bien, porque también ese juego lo conecta con sus estudiantes de una manera mucho más cómplice que esta cosa vertical que yo te vengo a enseñar. Claro. Saquen los cuadernos, atención que partió la clase. Exacto. Muy de acuerdo con tus palabras. Hablábamos en el principio del programa la importancia y lo positivo, ¿cierto?, de que hayan vuelto de manera presencial nuestros estudiantes, a pesar, ¿cierto?, de la pandemia, a pesar de que obviamente están expuestos a mayor contagio. ¿Cómo poder hacer que esto sí sea realmente positivo, un 100%? También depende de nosotros como padres. Así que te agradezco enormemente la posibilidad de hoy día tener esta interesantísima conversación contigo, Paulina. Muchas gracias por esta conexión. Gracias a ustedes por su invitación. Que tengan muy buenas tardes.